Almacenamiento en informática es la propiedad o capacidad de guardar datos que tienen un dispositivo electrónico, computadoras, teléfonos celulares, tablets, televisores, smart, calculadoras, consolas de videojuegos y demás dispositivos, la cual es muy útil no solo para guardar datos, sino también para procesarlos. Existen dispositivos electrónicos que no tienen capacidad de almacenamiento como un control remoto y algunos solo tienen almacenamiento temporal. El almacenamiento implica copiar la información en algún tipo de soporte, un disco rígido, un DVD, un sitio web, etc. Así, un usuario puede almacenar documentos de oficina en un disco rígido de su computadora, guardar fotos familiares en una plataforma online y copiar sus canciones preferidas en DVD. Existen dos tipos de almacenamiento: el almacenamiento primario, que son los que usa la CPU directamente, como la memoria principal, memoria caché, etc. Y el almacenamiento secundario, a los cuales la CPU no accede directamente, sino que debe almacenarse previamente a un primario. Son de almacenamiento secundarios los discos magnéticos, ópticos, cintas magnéticas, tambores magnéticos, etc. Historia del almacenamiento. En el año 1745 se crearon las tarjetas perforadas. Fue el primer medio de almacenamiento en piezas de papel en las que se encontraban una secuencia de perforaciones en distintas posiciones, filas o columnas. Recién a mediados del siglo XX fueron utilizadas en ordenadores. Su funcionamiento era parecido a los ordenadores actuales, en el que se entiende que cada posición era un bit, en el sentido de que si había o no perforación correspondía a valor bit 1 o el valor bit 0. De esa forma se formaban los mensajes y se hacían programas completos. Luego el ordenador se encargaba de su lectura. La misma se realizaba de forma mecánica o forma fotoeléctrica. En el año 1932 se creó el tambor magnético o memoria de tambor. Fue la primera memoria magnética. Utilizaba el magnetismo para grabar información. El mismo tambor contenía diversas pistas situadas alrededor de su circunferencia, y este gira sobre unos cabezales que se mueven entre las pistas y localiza la correcta. En el primer ordenador que se implementó almacenaba 3000 bits. Cinta magnética. Fue creada en el año 1928, aunque en 1951 recién fue implementada en ordenadores. Son dispositivos de acceso secuencial. Son cintas de plásticos cubiertas de material magnético, en el que mediante conversión de energía eléctrica podremos grabar lo que correspondería a cada bits de datos y luego leerlos de vuelta. Eran de bajo costo y gran capacidad. Su mayor inconveniente fue su vulnerabilidad a factores externos, humedad o polvo. Su primer almacenamiento fue de 1.1 megabytes, actualmente 15 terabytes. HDD o disco duro. La invención del disco duro se dio en 1956 por parte de IBM y empezaron a generalizarse a partir de los 60. Ha habido muchos cambios en su tamaño. Tan solo hace falta comparar uno de los primeros HDD con cualquier modelo actual de 2,5 pulgadas. El disco duro cuenta con un plato giratorio que está cubierto de material magnético y un cabezal que se mueve a lo largo de dicho plato y se encarga de escribir bits 0 y 1 en pequeñas regiones del mismo. Pasamos ahora a los disquetes o disquete. Aquí estamos hablando también de una tecnología de disco magnético, pero con la peculiaridad fundamental de tener un formato portátil. Es básicamente un pequeño disco magnético cuyo tamaño más común son las 3,5 pulgadas, que está encapsulado y protegido en una cáscara de plástico. Se desarrollaron en los 60
pero no fue hasta la década de los 70 cuando empezaron a generalizarse poco a poco. A finales de los 80 empezábamos a ver unidades de 1,44 MB, una capacidad elevada para la época. Discos compactos o CDs, desarrollados en 1982 por Sony y Philips. Esta fue la primera forma de almacenamiento óptico altamente portátil, con una capacidad de almacenamiento que alcanzó los 700 MB u 80 minutos de audio. La forma de leer la información es básicamente mediante un láser de luz infrarroja, donde el reflejo será distinto en función de las fosas y tierras que se encuentren. La información se representa mediante huecos minúsculos cuya diferencia de altura provocan esta diferencia al reflejar la luz. El DVD, inventado en el año 1995, poseen las mismas dimensiones que un CD, pero con más capacidad de almacenamiento, siendo los más comunes de 4 GB en un lado y una capa de datos, pero puede llegar a los 17 GB. Tarjeta SD. La seguridad fue una de sus grandes ventajas, permitiendo proteger los contenidos almacenados ante lecturas o escrituras no autorizadas, empleando DRM o protegerlas con contraseña. Los primeros pendrives y memoria USB llegaban en 1999, consistiendo en la aparición de una patente para la arquitectura de una unidad de almacenamiento flash para PC, basada en el Universal Serial Bus, que sería las siglas USB. Ya en el 2002, las memorias USB llevaban la interfaz USB 2.0 que seguimos viendo en nuestros días. El pendrive por dentro. Poseen un formato con el que podremos transportar grandes cantidades de información en un espacio pequeño, en ocasiones pequeñísimos, que podemos transportar a cualquier lado. Al formato se le añaden las posibilidades de uso, pues encontramos USB en todas partes y mediante la elección del sistema de archivos correctos también podremos almacenar todo tipo de ficheros. Su rendimiento no es mejor que otras memorias flash, pero desde luego se pueden encontrar pendrive altamente veloces. Y por último, tenemos la gran revolución de la nube en las unidades de almacenamiento. Aunque estas no sean unidades de almacenamiento de por sí, hemos de destacar la gran revolución que ha causado el almacenamiento en la nube, y es que el almacenamiento de datos en la red nos permite básicamente olvidarnos de muchas implicaciones de las unidades de almacenamiento, dependiendo únicamente de tener una conexión a Internet para poder usarlo sin preocuparnos por tener a mano o no un dispositivo físico. Las ventajas del almacenamiento en la nube son la posibilidad de ahorrar muchos costes y la protección de datos que nos plantean, además de que enmarca en un contexto en el que las velocidades de Internet están aumentando mucho y por tanto vemos desaparecer las desventajas de tener que esperar a descargar o subir datos grandes a la red. Esto ha sido un breve repaso sobre la evolución de los distintos tipos de dispositivos de almacenamiento hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención.